De hecho, uno de los intentos míos en el libro es tratar a todos los que hablan de esta forma que yo juzgo como un linchamiento lingüístico con la máxima frialdad que yo podría, ¿no? Yo no imputo los nombres a las personas que todos conocemos porque son figuras muy, muy famosas, como que tengan una especie de odio contra el López Obrador. No me interesan demasiado sus propios sentimientos, nunca hago juicios al respecto. Lo que yo sí encuentro es un discurso unificado. Es un discurso diría yo, es una clase social muy bien representada en los medios, que cuando llega López Obrador al poder reaccionan de una manera que no habían reaccionado antes, porque durante mucho tiempo, digamos, nadie los ponía en cuestionamiento, ¿no? No había lenguajes y discursos alternativos en la vida pública mexicana, ahora lo vemos a retrospectiva, y a mí lo que me interesa es ver qué se esconde, cuál es el mecanismo de este discurso, que es un discurso muy excluyente sobre el lenguaje. Mi idea es no solo de López Obrador, sino de los lenguajes tan plurales y tan variados que se hablan en México. Entonces, espero que uno de los méritos del libro sea que se refleje que a mí me interesa entender y me interesa poner a discusión pública ciertos temas, pero no imputar y no, por supuesto, ofender a ningún tipo de persona, ¿no? El libro es muy fuerte, creo, porque el material que yo trabajo es muy fuerte. Las citas a veces son difíciles de digerir. Hay una confrontación por el número y el nivel de los intelectuales, académicos y periodistas que sin duda te va a malenquistar con ellos. ¿No temes no estar en ese círculo dorado? Bueno, todavía no ha habido reacciones de los citados en el libro, pero yo esperaría, que lo lean, ¿no? Que vean reflejada cierta, tal vez, discurso que tal vez no es tan voluntario de su parte, y más bien que ellos se expresen, porque mi libro está lleno de evidencias. Me parece que yo soy académico después de todo, y sí quería escribir cada frase con las pruebas y las evidencias que hubiera. Entonces yo no levanto juicios sin evidencias, pero está lleno de este discurso en el que es bastante evidente una cierta hazaña y sobre todo una exclusión de los otros, que eso me parece importantísimo, porque mi libro está escrito a partir de un espíritu democrático, no de defensa de López Obrador o de cualquier otra figura, sino más bien de cómo necesitamos pensar el lenguaje para poder tener discusiones democráticas. Déjame proyectar justamente algo que dijiste hace un par de meses cuando presentaste el libro en el Zócalo capitalino. Un pasaje de algo que dijiste ahí, si te parece. Claro. Lo podemos ver ahí. Es un libro que justamente a estas alturas del sexenio hace cuentas con los que han linchado y con los que han tratado de esta manera tan despectiva, con tanto odio, no solo el lenguaje de una persona particular que es López Obrador, sino las nuestras, todas las nuestras. No han dejado en paz a las formas diferentes de hablar, a los dichos populares, a los que nos gusta la música mexicana, a los que citamos a otra persona que no sea Octavio Paz. No tenemos perdón de Dios si hablamos distinto que ellos. Ahí está el dicho. Hay un señalamiento que me llama la atención. Dices tú que el libro hace cuentas con aquellos que no han respetado las otras voces. Hace cuentas me lleva a un ajuste de cuentas. Sí, un ajuste de cuentas intelectual, si se quiere, ¿no? Pero es muy interesante, René, cómo durante tantos años, durante 5 años del sexenio, incluso un poco antes de empezar, se han publicado muchos libros que acusan, por ejemplo, el lenguaje populista, el discurso populista de AMLO. Y las grandes editoriales han publicado varios libros que a mí me parece que son de diverso grado de seriedad, algunos francamente de mala fe, otros con cierta honestidad, supongo, pero todos son libros
libros sobre el lenguaje de AMLO, por qué AMLO insulta, por qué AMLO excluye, por qué AMLO, ¿no? Eso es lo que hemos estado expuestos, al menos en las grandes editoriales y en los grandes medios. Y nadie se había detenido en la contraparte. Y la contraparte es un grupo, y eso sí, de nuevo, yo sí lo logro mostrar con evidencias, con un montón de citas, con un montón de... es un grupo que se ha dedicado a desprestigiar el lenguaje de un hombre, y me parece que en el libro también queda muy claramente argumentado el lenguaje de la mayoría de las y los mexicanos. Porque lo que dicen sobre el lenguaje de López Obrador, que es un lenguaje muy pobre, que es un lenguaje incorrecto, que es un lenguaje de nacos, que es un lenguaje que incorpora, ahora lo que veíamos en el video, que cita, por ejemplo, a músicos populares como Chicoche. Bueno, eso a muchos de estos comentócratas intelectuales les parece el colmo de romper el buen sentido y los buenos modales políticos. Entonces, algo muy importante en el libro es que el linchamiento no es solo hacia López Obrador, sino hacia la mayoría de las y los hablantes mexicanos. Y esto me parece que necesita un ajuste de cuentas, porque las mayorías que no tienen acceso al discurso, pues no han logrado imputar, no han logrado, digamos, decir, ¿de dónde sale este discurso tan excluyente? ¿Por qué tienen ustedes una noción tan elitista de lo que es el lenguaje, el saber? Entonces, en el sentido, no me gustaría que no se entienda en el sentido de ajuste de cuentas de capos de ningún tipo, sino un ajuste de cuentas intelectual, que además lo que propone es la posibilidad de hablar mejor, ¿no? Porque cuando sacamos esto a la luz y decimos, hay discursos antidemocráticos acá circulando entre nosotros. ¿O de dialogar? Bueno, esto es una cosa importante, porque el libro también lo que muestra es que hay ciertas nociones sobre los otros que imposibilitan el diálogo. Yo lo pienso, por ejemplo, en una cena familiar, ahora que pasó Navidad. La cena se puede poner un poco, se puede politizar la cena, y se pueden unos a otros decir, oye tío, pero ¿tú por qué aceptas mordidas? O ¿tú por qué votas por Morena? ¿Tú por qué votas? Eso, digamos, puede crear tensiones, sí, pero son tensiones abiertas al diálogo. Pero si de repente se acusa a algunos de no tener palabras suficientes para expresarse, eso no está permitiendo el diálogo, está de hecho cerrándolo. O si les dicen, bueno, los Pérez acá presentes hablan tan naco que no, ahora que vamos a hablar de política tienen que cerrar la boca, también es una forma de excluir del diálogo. Entonces, el libro lo que propone es que hay unas consideraciones sobre el lenguaje de los otros y sobre la forma de vida de los otros que cierran al diálogo. Y yo lo que encuentro es que durante 5 años han sido algunos supuestamente ilustrados los que componen un discurso que no permite el diálogo con los otros. Entonces yo estaría encantado de dialogar con ellos, pero la condición es, por ejemplo, que se acepte que los demás lenguajes sirven, que no se acuse a los otros que si no tienen los lenguajes de la academia o de la tecnocracia o algunos lenguajes con valor intrínseco, que no pueden participar en la vida pública. Entonces me parece que el libro propone eso, propone que el diálogo es posible mientras aceptemos las diferencias tan profundas que tenemos, pero lo que yo he ido identificando es que sobre todo un grupo muy acostumbrado a unos privilegios de la élite no están dispuestos a aceptar a los otros. A los otros quiere decir a los otros muy variados y muy distintos a ellos como interlocutores válidos. A ver, hay que decir que el libro hay que leerlo en su texto principal, pero incluso también, y eso es importante, en los pies de página, tanto por la cantidad de citas de intelectuales, académicos y periodistas que ahí se hacen, como por la que es parte de la, digamos, de la demostración científica de ese uso del lenguaje único para destacarlo. Ahora, me sorprende un poco que si bien hay un rescate del habla popular, pareciera ser que eso elimina la posibilidad de que haya otras hablas más sofisticadas, más complejas, que exijan incluso más estéticas, me atrevería a decir. Es que no hay ese otro lenguaje por naturaleza, el lenguaje sofisticado, el lenguaje creativo, ese en aras de entendernos no cuenta. Yo lo que defiendo, René, es que no existen lenguajes
por sí mismos más complejos, más inteligentes o más sofisticados que otros, que siempre es relativo. Por ejemplo, si alguien quiere escribir un libro de ciencia política, hay un lenguaje más correcto que otros. Pero si uno quiere cantar un son jarocho y usa el lenguaje del politólogo, estaría verdaderamente fuera de lugar, ¿no? Hay lenguajes que sirven para diferentes cosas y los hablantes se salen normalmente con la suya, logran sus propósitos con sus propios lenguajes. Entonces, por ejemplo, decir que el lenguaje de la poesía, de cierta poesía muy, muy clásica, es mejor que el lenguaje del grupo